Increíble revelación. CEO afroamericano. Transformó una aerolínea en 5 minutos tras injusticia. De un ingeniero mexicano, Javier sintió cómo se desvaneció su mundo en un instante. Había dedicado años a construir su carrera, poniendo todo su esfuerzo en cada proyecto, cada emoción. Sin embargo, tras una reunión fría y distante, su jefe lo despidió, no solo por una carencia de resultados, sino por el eco de sus orígenes, humildes y marginados, que resonaban en los pasillos de la empresa. La injusticia lo pesaba en el pecho como una losa inquebrantable. Sus logros, los sacrificios de su madre, la esperanza de su pueblo. Todo se había desmoronado por un prejuicio. Desesperado, regresó al hogar materno, donde el aroma del mole y los frijoles acompañados de risas lejanas, lo envolvieron. En la calidez de la cocina, su madre lo miró, con ojos de sabiduría y lucha. La vida te empuja, mijo, pero siempre hay que levantarse, le decía, relatando historias de su juventud, de sacrificios y victorias contra la adversidad. Javier escuchaba, entre lágrimas. Cada palabra le recordaba que no estaba solo. La lucha de su madre era un espejo de la suya. No se trataba solo de su destino, sino del camino de todos los que habían sido ignorados. Fue en un evento de networking, intentando encontrar alguna puerta que abrir, que conoció a Daniel, un CEO afroamericano de una aerolínea renombrada. Algo en la mirada de Daniel le resultó familiar, como un eco de sus propias luchas. Cuando Javier le contó su historia de despido injusto, Daniel, con una voz grave y segura, se ofreció a ser su mentor. Detrás de cada fracaso, dijo, hay una oportunidad esperando ser tomada. Esa frase resonó en la mente de Javier como un mantra. Mientras Daniel lo guiaba, Javier descubrió un talento que no sabía que tenía: la innovación. Su mente comenzó a florecer con ideas que podrían cambiar el rumbo de la aerolínea, justo lo que necesitaba para reivindicar su nombre. Con cada conversación y lluvia de ideas, su cercanía a Daniel se intensificaba, forjando una alianza casi familiar. Pero en el fondo de su ser, Javier sabía que el camino estaba plagado de escollos. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presentación del plan llegó. Javier se puso nervioso, la adrenalina corriendo velozmente por su cuerpo. La junta directiva lo miraba con desdén, como un intruso en un mundo que parecía estar diseñado para excluirlo. Con la voz temblorosa, comenzó a exponer su propuesta. Su pasión y dedicación fueron claras, pero también lo fueron las dudas que lo atravesaban como un agujero negro. Si solo pudiera hacer que su esfuerzo rescatara su dignidad, su voz. Pero el eco de los murmullos y las miradas despectivas le opacaban la esperanza. El ruido se intensificó cuando un miembro influyente de la junta empezó a murmurar sobre su antiguo jefe, insinuando que Javier no era más que un perdedor en la industria. La tensión alcanzó su punto máximo. Javier sintió como todo lo que había estado construyendo se desmoronaba a su alrededor. Este instante podría definir su vida. Con el corazón acelerado y el miedo abrazando su mente, se enfrentó a la adversidad, decidido a luchar hasta el final. ¿Sería suficiente su determinación? Él estaba listo para todo, aunque no sabía si adquiriría lo que tanto deseaba. Su historia no podía terminar allí. Javier respiró hondo, dejando que el aire llenara sus pulmones mientras el silencio presionaba su pecho. La sala se tornó un espacio de batallas internas, donde cada miembro de la junta se convirtió en un juez, evaluando cada palabra, cada gesto suyo. Recordó las historias de su madre, las enseñanzas que siempre habían resonado en su corazón. La resiliencia es el camino hacia el éxito, se repitió a sí mismo en silencio. Mientras formulaba sus palabras, la imagen de Daniel se materializó en su mente,
recordándole que no estaba solo en esta travesía. Fue entonces cuando decidió desviarse de su plan original. No quería ser un mero presentador de un proyecto, sino convertirse en un narrador de su propia historia. Quiero hablar sobre la importancia de la inclusión y la diversidad en nuestra industria. Comenzó, dejando caer el guión que había escrito fervorosamente. La voz de Javier se tornó más firme, sus palabras rebosantes de pasión. Cada uno de nosotros aquí tiene un trasfondo, un viaje único. Este viaje nos moldea, nos da perspectiva y nos permite innovar de maneras que no podríamos imaginar si solo permanecemos en nuestra zona de confort. Las miradas que lo observaban empezaron a cambiar. En lugar de desdén, Javier notó algo curioso en sus expresiones. Incertidumbre. Estaban comenzando a escuchar de verdad. Un agudo silencio reemplazó las risas burlonas que antes lo rodeaban. Javier continuó, incorporando su propia historia. Su despido, la lucha de su madre, los sueños que a pesar de todo seguían vivos en él. Su mente se enfocó en la propuesta que había ideado junto a Daniel. Propongo un programa interno de mentoría que conecte a empleados de diferentes orígenes. Facilitará la innovación, rompiendo barreras que han limitado a nuestra aerolínea en el pasado. Su voz resonaba ahora como un clamor de cambio. Mientras exponía los beneficios de su propuesta, notó que algunos integrantes de la junta comenzaron a hacer anotaciones, incluso asintiendo lentamente. Fue una chispa de aliento en su camino. Las dudas que lo habían acompañado en su vida profesional comenzaban a desvanecerse, siendo reemplazadas por una creciente convicción. Era posible transformar las percepciones que había heredado. La presentación avanzó. Javier encontró fuerza que nunca había imaginado poseer. A medida que el tiempo se deslizaba, los rostros en la sala se tornaron más abiertos, dispuestos a escuchar. Pero al final de su exposición, cuando esperó la respuesta de la junta, una voz retumbó en sus oídos. Era el mismo miembro influyente que antes había hecho comentarios despectivos. ¿Realmente crees que la diversidad puede cambiar la narrativa de nuestra aerolínea? El desafío era claro, una pregunta directa y mordaz. Algo dentro de Javier se despertó. En lugar de temer esa confrontación, sintió la oleada de su determinación. En medio de la tensión, recordó lo que había aprendido de Daniel. La verdadera medida del carácter se revela en la adversidad. Sin titubear, respondió con seguridad. La diversidad no solo es un negocio, es una necesidad. En este mundo cambiante, quienes se adaptan y aprenden de todos, no solo sobreviven, sino que prosperan. Ese instante, con todos los ojos fijos en él, marcó un antes y un después. Javier había encontrado su voz, y con ella, el sentido real de su propósito. Pero antes de que la junta reaccionara, una nueva inquietud lo invadió. ¿Cómo responderían a su desafío? ¿Recibiría la oportunidad que tanto anhelaba, o quedaría a merced de los antiguos prejuicios? La incertidumbre lo abrazó una vez más, mientras esperaba la respuesta de la junta. El futuro y sus sueños pendían de un hilo. ¿Era este el principio de una nueva era para él y su carrera, o simplemente el anuncio de una nueva derrota? La atmósfera en la sala era palpable. Javier sintió la mirada del miembro influyente atravesando su piel. Cada segundo que transcurría, parecía una eternidad en la que el aire se espesoraba con expectativa. ¿Realmente había logrado captar su atención? Se preguntaba mientras su mente danzaba entre la esperanza y la ansiedad. Un murmullo se desató en la sala, y con él, se sintió abierto y vulnerable, pero también más fuerte que nunca. El silencio se rompió cuando la presidenta de la junta, una mujer severa y de mirada crítica, se aclaró la garganta y miró a Javier. Tu valentía es admirable. Pero ¿cómo puedes asegurarnos que esto funcionará? Esa pregunta le sabía a desafío, y Javier sintió como cada palabra que pronunciaba podía ser un impulso decisivo en su carrera. Su mente comenzó a girar en torno a sus experiencias profesionales pasadas, esos momentos de conflicto y superación que habían forjado su carácter. Cada desafío trae consigo una oportunidad, respondió, sin apartar la vista de su interlocutora. Se permitió recordar el momento de su despido.
cómo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ese momento de desolación había sido también un catalizador para su crecimiento. No se trata solo de generar buenas intenciones, sino de educar, de abrir la mente. La mente necesita ver diferentes perspectivas para ser realmente innovadora. Mientras hablaba, exhumó anécdotas de éxitos que habían surgido de la diversidad y de las uniones inesperadas. Habló de compañías que habían florecido gracias a sus políticas inclusivas. En cada cuento, Javier notó algo en sus oyentes. Era como si se arriesgaran a desafiar sus propias percepciones. La semilla de un nuevo camino profesional germinaba lentamente en sus corazones, aunque aún había mucha resistencia. En ese instante, notó que su voz estaba creciendo y su cuerpo se liberaba de la tensión. Era un momento que trascendía su propio miedo. Era su voz resonando con un propósito más grande que sí mismo. Este sentido de misión lo revitalizaba, calmando el torrente de dudas que siempre había llevado consigo. Pero había un hilo oscuro que aún amenazaba con enredar sus logros. De entre la multitud, apareció otro miembro de la junta, un veterano con la mirada penetrante y aire cínico. Te has arriesgado mucho, Javier. Pero soy escéptico. ¿Cómo planeas transformar realmente a esta compañía? La dinámica se había vuelto peligrosa. Consciente de que podía convertirse en un blanco, Javier sintió cómo los nervios se agolpaban en su estómago. Sabía que tenía que ofrecer una propuesta de acción clara y contundente. No podía dejar que su impulso inicial se desvaneciera en críticas y dudas. Entonces, evocó el respaldo de Daniel y el impacto de su propia trayectoria. Si convierto mi propuesta en un programa de mentoría, con métricas de éxito, y vinculo esto a estrategias de crecimiento, podremos ver resultados tangibles en menos de un año. La diversidad no puede ser solo un concepto, debe ser una práctica diaria, afirmó, su voz firme y decidida. Mientras sus palabras reverberaban en la sala, algunos miembros comenzaron a intercambiar miradas. Sin embargo, un escalofrío lo recorrió al pensar en la resistencia que aún prevalecía. Javier sabía que cada propuesta, cada paso que daba, debía ser meticuloso. El momento de la verdad se acercaba, y el futuro de su carrera pendía de un hilo. Cuando la presidenta volvió a hablar, todo su ser se preparó para escuchar lo que podría determinar el rumbo no solo de su energía, sino de su esencia. Esto aún requiere más discusión, dijo, dejando a Javier a la deriva en un mar de incertidumbres. Esa respuesta lo dejó temblando, no solo por el resultado incierto, sino por la culpa del pasado que acechaba entre las sombras de la sala. ¿Sería suficiente su valentía? ¿Cómo podía hacer que su voz se mantuviera en la sala una vez que la junta se disolviera? El eco de esas preguntas resonaba en su mente, mientras el futuro parecía un laberinto lleno de decisiones críticas. Tenía la fuerza para enfrentar la adversidad y, al mismo tiempo, construir un camino hacia el cambio. La presión jamás había sido tan intensa. La reunión se disolvió, pero su lucha real comenzaba allí. Javier salió de la sala con una mezcla de alivio y ansiedad. Había compartido su propuesta, pero la respuesta ambigua de la presidenta aún le pesaba en el pecho. Se obligó a caminar con firmeza, sintiendo cómo las miradas de algunos empleados curiosos se posaban en él. Las paredes del edificio parecían cerrarse, aumentando la presión en su interior. Este no era solo otro día. Sentía que estaba en un punto decisivo de su trayectoria profesional. Mientras atravesaba el pasillo hacia su oficina, revivió en su mente cada palabra que había pronunciado. Quizás había sido demasiado audaz. El escepticismo de ciertos miembros de la junta lo perseguía, como un oscuro recordatorio de su pasado. La experiencia de su despido seguía fresca, como una herida que nunca sanaba del todo. Había ganado un poco de confianza, pero a medida que avanzaban los días, la autoduda florecía en su interior. Se sentó en su escritorio, su mente se inclinaba ahora hacia una reflexión laboriosa. Sabía que debía estructurar su propuesta en algo palpable y real, no solo un mero discurso. La idea de un programa de mentoría era buena, pero requería más que solo palabras. Necesitaba hacer un seguimiento,
obtener datos que pudieran impactar y, sobre todo, evidenciar su potencial de transformación. Sin embargo, la historia de su carrera lo obligaba a enfrentar un dilema que nunca había conseguido eludir. ¿Cómo presentar este concepto sin parecer un soñador en un mundo pragmático? Decidió comenzar a organizar su enfoque. Al abrir su computadora, se dedicó a investigar programas que otras empresas exitosas habían implementado. Tomó notas, trazó planes y evaluó métricas que, a su juicio, podrían ser útiles. Sin embargo, había un sentimiento persistente de inseguridad. ¿Quién estaba él para creer que podía marcar la diferencia? Los días pasaron, y Javier se sumergió en un mar de análisis, patrones de éxito y estudios de caso. Pero su mente nunca dejaba de cuestionar si realmente podría llevar a cabo lo que postulaba. A cada paso, emergían dudas que socavaban su confianza. ¿Quién lo apoyaría realmente si la resistencia seguía presente? La necesidad de validación personal y profesional lo llevó a buscar conversaciones informales con colegas de confianza. Quizás una conexión sincera podría reencender su propósito. Una tarde, se sentó con Clara, una colega directa con la que había compartido buenos momentos en el pasado. Mientras tomaban café, se permitió abrirse a ella sobre su inseguridad. Clara lo escuchó en silencio, y luego preguntó: ¿qué sería diferente esta vez? ¿Qué es lo que realmente quieres lograr? La pregunta lo golpeó con fuerza. Había estado tan concentrado en evitar el fracaso que había olvidado qué lo había llevado a este punto. Su deseo genuino de ver a otros crecer, y el potencial oculto que había vislumbrado en su propia experiencia. En ese instante, decidió que no podía dejar que el miedo dictara sus acciones. Javier sintió un renovado impulso, una claridad que le era esquiva desde su última presentación. Si quería hacer una transformación real, debía presentar su concepto de manera que resonara con su audiencia, mostrándoles que también saldrían beneficiados. Su voz resonaría sobre la inquietud que lo había mantenido atado. La idea no solo debía ser suya, tenía que convertirse en un deseo compartido. Con esa llama encendida, Javier entendió que su próximo paso sería estructurar su propuesta de una forma más persuasiva y accesible. La necesidad de involucrar a la Junta en el proceso resultaría fundamental. Cualquier cambio que deseaba implementar requería más que un discurso. Debía convertirse en un movimiento, uno que generara interés y entusiasmo. Abrir el camino hacia la transformación significaba presentar no solo su visión, sino también invitar a la Junta a compartirlo. Javier sabía que sería un reto, pero no podía permitir que su voz se desvaneciera. No ahora que había comenzado a desentrañar su verdadero potencial. El momento de la verdad se estaba acercando. A medida que se preparaba para dar su siguiente paso, sentía que la presión acumulada se convertía en energía. Tal vez, al asumir este reto, descubriría algo nuevo sobre sí mismo. ¿Sería el primer paso hacia un cambio duradero en su vida profesional? La interrogante pulsaba en su mente mientras se preparaba para enfrentar nuevamente a la Junta. Pero al mismo tiempo, una sombra se cernía sobre él, y la incertidumbre acerca de cómo su plan sería recibido le helaba la sangre. Sin embargo, una intuición se hacía más fuerte. Debía arriesgarse. A medida que la reunión final se acercaba, la pregunta resonó en su interior. ¿Sería realmente capaz de transformar una cultura organizacional arraigada en la tradición? La respuesta se encontraba a solo unos días de distancia, y la presión aumentaba. Pero Javier no podría saber que una revelación inesperada cambiaría el rumbo de su propuesta, desatando la lucha final que lo llevaría al límite de su resistencia. La semana transcurrió con la misma agitación que un río desbordado. Javier se sumergió en cada tarea cotidiana con una intensidad que escondía su ansiedad. La idea de la reunión final lo mantenía en un estado perpetuo de alerta, lo que afectaba incluso su descanso. Las noches se volvían más largas, las horas de sueño más escasas, y en cada rincón de su mente, la preocupación mutaba sus pensamientos en su contra. ¿Y si esta vez no era suficiente? Decidido a canalizar esa energía incontrolable en algo productivo, Javier empezó a elaborar un esquema más detallado para su presentación.
reunió datos sobre los beneficios de la mentoría y testimonios de empleados que habían ascendido gracias a programas similares en otras empresas. Pero algo faltaba. Aunque cada cifra era impactante, carecía de la conexión emocional que él mismo había acusado en sus interacciones con la Junta. Comprender esto lo llevó a un momento de revelación personal. Debía ser más vulnerable y auténtico. Una mañana, mientras revisaba sus notas, su mente vagó hacia sus experiencias pasadas. Recordó las largas horas de trabajo, los sacrificios y las sabias palabras de su mentor. Aquel hombre que le había enseñado a desafiar las limitaciones que él mismo se imponía. Esa influencia crucial había sido el trampolín hacia su propio crecimiento. Ahora, Javier sintió un calor interno, una voz que le decía que debía incluir su historia personal en la presentación, no solo como un anexo, sino como el núcleo de su mensaje. Esa tarde, estaba decidido a transformar sus notas. En lugar de aburridos análisis y cifras, planeó contar la historia del viaje que había llevado a su mentor a convertirse en una fuente de inspiración para él. Al hacerlo, esperaba demostrar que la mentoría no era solo una teoría abstracta, sino una práctica con el poder de cambiar vidas. Sin embargo, la tensión seguía latente. Javier sabía que su vulnerabilidad podía ser un arma de dos filos. Como alguien que había enfrentado un despido, el miedo a ser juzgado aún lo acechaba. Mientras estructuraba su narrativa, la duda emergió una vez más. Pero entonces recordó la pregunta de Clara. ¿Qué sería diferente esta vez? Esa inquietud no solo lo obligó a reflexionar, sino a seguir adelante, despojado de su miedo. Al día siguiente, se sentó con su colega. Una vez más, Clara lo escuchó atentamente. Tu historia debe resonar, Javier. La gente se conecta con experiencias reales, le dijo. Sintiéndose más seguro, presentó el esbozo de su nueva narrativa. Las palabras fluyeron como un torrente, y en un abrir y cerrar de ojos, encontró un sentido de propósito revitalizado. Sin embargo, la presión de lo inminente comenzó a jugar con su mente. Las dudas resurgían. Calculó una y otra vez las posibilidades de rechazo que podía enfrentar. ¿Y si su historia no resonaba?, se preguntó. ¿Y si la Junta no estaba lista para aceptar un cambio radical? Esa noche, mientras revisaba su presentación por última vez, un vistazo a su propia historia lo llenó de propósito. Se dio cuenta de que el miedo no podía ser su limitación, sino su motivación. Cada obstáculo que había superado, lo había formado y armado con herramientas que podría compartir. Al fin decidió que su propósito era también una invitación al cambio. No solo por él, sino para todos aquellos que llegaran a unirse a su causa. Con las horas contadas, Javier sintió que el momento crucial se acercaba. La incertidumbre aún existía, pero no podía ignorar la chispa interna que había encendido. Justo cuando creía que había valido la pena el sacrificio emocional, una llamada inesperada interrumpió sus pensamientos. Su ex jefe quería hablar con él. Una oleada de ansiedad lo invadió. ¿Qué podría querer? ¿Sería el impacto de su propuesta ya extendido hasta allí? La inquietud lo arrastró a un estado de alerta, sabiendo que esa conversación podría revelar algo que cambiaría su camino. Aún así, también sabía que tenía una historia que contar y que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que conllevara. Las palabras de su mentor resonaban en su cabeza a medida que se preparaba para la llamada. A veces, los mayores cambios llegan en los momentos más inesperados. Era hora de descubrir qué implicaba realmente ese cambio. Javier respiró hondo, tratando de calmar el torrente de pensamientos que lo abrumaba. La incertidumbre sobre la llamada le hacía cuestionar su propia fortaleza. Se sentó en la mesa del comedor, el teléfono en la mano, sintiendo el peso del destino volcado sobre sus hombros. Era casi la hora de la llamada, y una mezcla de anticipación y terror le generaba un nudo en el estómago. ¿Le diría a su ex jefe que había escuchado sobre su nueva propuesta? ¿Sería una oportunidad o un aviso de un nuevo fracaso inminente? Finalmente, el sonido del teléfono rompió su ensimismamiento. Al contestar, la voz del otro lado era firme pero cordial. Javier, soy Andrés. Espero que estés bien. Lo escuchó hablar,
pero su mente se centró en los acentos, las inflexiones, buscando una pista que le indicara si la conversación lo llevaría hacia su sueño o lo hundiría más en la incertidumbre. Andrés comenzó a hablar sobre la dirección que la empresa estaba tomando, mencionando cambios estratégicos y nuevas políticas. La conversación parecía superficial al inicio, pero Javier notó que había algo más. La forma en que le hablaba, casi como un mentor hablándole a un aprendiz, avivó un antiguo deseo de aprender y crecer. Pero ¿por qué esta llamada ahora? Quiero hablarte sobre los cambios que estamos implementando. He escuchado sobre tu propuesta, y me parece valiente que quieras presentar un proyecto de mentoría, continuó Andrés. Javier sintió una punzada de sorpresa. ¿Cómo había llegado a oídos de su ex jefe? Sin embargo, me preocupa que puedas enfrentar resistencia. ¿Estás preparado para lo que eso significa? La pregunta flotó en el aire, y Javier sintió que el peso del mundo recaía sobre él. Sintió la necesidad de responder con honestidad. He estado trabajando en ello. Mi mujer dice que la vulnerabilidad es una fortaleza en este tipo de situaciones, y creo que tienes razón al mencionar la resistencia. Pero creo que es un camino necesario. Sus palabras salieron con un aire de desafío que lo sorprendió a él mismo. El silencio en la línea hizo que su corazón se acelerara. Pero pronto Andrés le devolvió un consejo que lo sacudió profundamente. La única forma de conseguir que las personas cambien es haciéndoles sentir que forman parte del proceso. Recuerda que personalizar tu discurso puede hacer que otros se vean reflejados en él. Las palabras de su ex jefe resonaron como un eco en su mente. Javier comprendió que este era el tipo de consejo que había recibido de su mentor años atrás. Había aprendido que la autenticidad, la vulnerabilidad, podían ser poderosas herramientas para unir a las personas hacia un objetivo común. Podía aplicar esto en su presentación. La conversación avanzó hacia el cierre, cuando Andrés le ofreció inesperadamente su apoyo. Si necesitas recursos adicionales o alguien que te presente ante la Junta, cuenta conmigo. Estoy interesado en escuchar más sobre tu enfoque en la mentoría. Era un respaldo que Javier nunca había anticipado. La sensación de ser respaldado lo impulsó hacia adelante. Su determinación cobró vida. Terminada la llamada, Javier se sintió inundado por una mezcla de gratitud y temor. Ahora, sabía que tenía el respaldo necesario para afrontar la reunión. Sin embargo, sus dudas no se desvanecieron por completo. Se dio cuenta de que este nuevo apoyo traía consigo una responsabilidad aún mayor. Debía demostrar no solo que tenía un plan, sino que estaba listo para liderar. Decidido a prepararse, Javier se deslizó de nuevo a su escritorio, revisó sus notas y se sumergió en la tarea de crear un mensaje que no solo informara, sino que conectara emocionalmente. Resumió sus ideas, las adaptó, buscando esa chispa que pudiera iluminar la sala cuando él mismo entrara. Mientras trabajaba, una nueva pregunta le surgió. ¿Era su historia realmente suficiente para hacer mella en aquellos que ostentaban el poder de decisión? La inquietud empezó a suavizar su compromiso, pero la voz de Andrés retumbaba en su mente. Hacer sentir a otros parte del proceso. Óptimo. Lo entendió. Tenía que incluir no solo su historia, también resaltar cómo la experiencia de cada miembro de la Junta podría reflejarse en el poder transformador de la mentoría. Al final de la tarde, había dado una vuelta completa a su enfoque, sintiéndose renovado, casi electrificado por la posibilidad de un cambio real. Sin embargo, a medida que la reunión se acercaba, una preocupación predominaba sobre él. ¿Podría salir adelante sin dejar que el miedo lo paralizara? Con ese interrogante retumbando en su mente, Javier se dio cuenta que estaba a punto de descubrir no solo el impacto de su trabajo, sino también el verdadero significado de su propio valor como líder. Estaba listo para enfrentar no solo a la Junta, sino también a sus propios demonios internos. La incertidumbre era palpable, y lo único que lo mantenía de pie era la preparación que había logrado al final del día. En ese momento, comprendió que era el momento de descubrir quién era realmente, no solo como profesional, sino como persona. La mañana de la reunión llegó sin aviso, como un torrente de emociones que Javier sintió azotar su ser al despertar.
Una inquietud implacable le despertaba cada vez que su mente se aventuraba a la pregunta que lo atormentaba. ¿Estaba realmente preparado? Mientras se vestía, eligió cuidadosamente su atuendo, cada prenda un símbolo de confianza y seriedad. Su esposa lo observó desde la cocina, un café humeante en su mano, y con una mirada comprensiva le lanzó un mensaje silencioso de apoyo. Era su manera de decirle que, sin importar el resultado, su esfuerzo ya era un paso hacia adelante. El trayecto hacia la oficina se volvió un viaje de reflexión. Las calles pasaban ante sus ojos como imágenes fugaces, cada una evocando un recuerdo o una posibilidad futura. La voz de Andrés resonaba en su mente, recordándole que cambiar la perspectiva de otros era fundamental. Cada paso que daba lo acercaba más a la sala de reuniones, y el desafío se tornaba más real. El eco de las advertencias y consejos se entrelazaba con el sonido del tráfico, creando una sinfonía de dudas y esperanzas. Al llegar, se encontró con sus compañeros en el pasillo, todos preparados para un día que podría definir sus futuros. Su nerviosismo se intensificó al cruzarse con algunos de los directores, quienes, en lugar de miradas indiferentes, pareció notar una chispa en sus ojos. Un instante antes de abrir la puerta de la sala de juntas, se detuvo en seco. Una fuerte conexión con la autenticidad de su propósito lo atravesó. El fiar y la duda comenzaron a desvanecerse frente a la claridad de su objetivo. Quería sembrar la confianza, fortalecer la cultura de la empresa y ser un catalizador de cambio. Al entrar, se sintió abrumar por las miradas de los directores. La sala parecía más grande de lo que recordaba. Con un gesto cortés, tomó asiento, sintiendo que cada instante que pasaba era una mezcla de tensión y posibilidad. Sonrió, desde el fondo de su ser, y comenzó a hablar. Con cada palabra, desplegó su visión sobre la mentoría, no solo como una herramienta de desarrollo profesional, sino como una auténtica conexión humana. Apoyándose en la idea de que la vulnerabilidad es una fortaleza, citó la habilidad que tenía para escuchar y transformar las experiencias pasadas de cada miembro en un recurso invaluable para el crecimiento colectivo. A medida que hablaba, notó que algunos de los directores comenzaban a asentir. El cambio que había querido provocar parecía estar empezando. Su determinación era palpable. Visualizó a los miembros de la Junta como socios en un viaje conjunto hacia un futuro más prometedor. Les llamó a ver la mentoría no solo desde una perspectiva corporativa, sino como una oportunidad para sanar antiguas heridas, para unir fuerzas con el propósito de empoderar a cada empleado. La reacción inicial fue mixta. Preguntas y objeciones comenzaron a surgir, y Javier se sintió como si le lanzaran flechas, pero en lugar de retroceder, avanzó hacia la adversidad. Se recordó a sí mismo que el crecimiento personal muchas veces se alimenta de la resistencia. A cada objeción que surgía, respondía no con defensas, sino con historias. Historias de fracaso, de superación y de conexión humana. Su vulnerabilidad comenzó a resonar con los oyentes, y poco a poco, la resistencia fue transformándose en curiosidad. Al finalizar su presentación, sintió que había creado un ambiente propicio para el diálogo. Las sonrisas se mezclaron con incertidumbre, pero algo había cambiado en el aire. Justo cuando se disponía a cerrar, un director alto con un rostro austero hizo una pregunta que resonaría en Javier. ¿Cómo podemos aplicar esto de manera efectiva? El corazón de Javier se detuvo por un instante. La pregunta era un reto, pero también una oportunidad. Se dio cuenta de que no solo había presentado una idea, había sembrado la semilla de un movimiento. Sin embargo, la urgencia de sus pensamientos regresó, y el peso del sentido de responsabilidad cayó sobre él nuevamente. No estaba solo ante sus demonios, otros ahora podían ver los monstruos que él mismo había enfrentado. Mientras las discusiones se intensificaban en la sala, Javier entendió que este era solo el comienzo. Se sentía vivo, lleno de la adrenalina que acompaña a aquellos que se atreven a transitar el camino en medio de la adversidad. Pero en el fondo, sabía que tenía que prepararse para una batalla mayor. ¿Sus argumentos serían suficientes para mover a la Junta hacia la acción?
Al enfrentarse a la creciente tensión del momento, Javier sintió cómo su pulso se aceleraba. Había muchos más en juego de lo que parecía. ¿Podría realmente lidiar con la resistencia que había anticipado? ¿O había algo más que descubrir sobre sí mismo? Con ese halo de incertidumbre sobre su propio valor y la efectividad de su presentación, se adentró en la discusión, listo para enfrentar no solo las preguntas de otros, sino las que aún resonaban en su interior. Javier respiró hondo, intentando controlar la marea de emociones que lo inundaban. La pregunta del director, aunque desafiante, era una puerta abierta. Si lograba articular un plan convincente, podría encaminar su propuesta hacia la acción. La presión del ambiente se adhirió a su piel como una carga invisible, pero en lugar de flinchar, la convirtió en combustible. Con un parche de inquietud a modo de fondo, comenzó a bosquejar ideas concretas que podrían transformar su visión en una realidad práctica. Podríamos iniciar un programa piloto de mentoría en departamentos seleccionados, sugirió, viendo cómo los rostros de algunos directores mostraban interés. Y para monitorear el progreso, podríamos implementar métricas semanales de satisfacción y crecimiento personal. Las palabras brotaban como un manantial de posibilidades, mientras una voz interna le animaba a seguir, a mantener la inercia. Un murmullo entre los asistentes se hizo visible, como un susurro que se esparcía de un rincón a otro de la sala. Javier estaba cautivando su atención, pero no sin resistencia. ¿Y si las cifras no respaldan el programa? Intervino otro director, su tono escéptico resonando en la atmósfera tensa. Esa era una de las preguntas que le habían estado retumbando en la cabeza desde el inicio de su propuesta. Había aprendido que cada objeción era una oportunidad de profundizar más en su argumento, de desafiar tanto su propia verdad como la de los demás. Puedo asegurarles, comenzó Javier, con una combinación de humildad y determinación, que los beneficios de un entorno de trabajo positivo y de pertenencia van más allá de las cifras iniciales. La cultura es lo que define a una organización, y podemos medir el impacto a largo plazo en la retención de talento y la satisfacción del empleado. La seguridad con la que pronunció esas palabras sorprendió incluso al propio Javier. La voz que solía titubear ahora sonaba firme, más que nunca. Sin embargo, cada afirmación también lo empujaba a una introspección más profunda. ¿Era simplemente su deseo de contribuir al cambio lo que lo motivaba, o había un anhelo oculto por reconocimiento y validación que apenas comenzaba a vislumbrar? Estaba desenterrando capas de sí mismo en cada argumentación, cada anécdota que compartía. A medida que la discusión continuaba, notó cómo varios miembros de la junta levantaban la mano, no solo para preguntar, sino para ofrecer ideas y construir sobre su propuesta. Era un momento casi electrizante. El cambio deseado empezaba a suceder. La transformación, la conexión genuina, nacía en medio de un espacio previamente crítico. Sin embargo, una sombra seguía acechando en su mente. Había algo en la dinámica de la sala que le inquietaba. No se trataba simplemente de obtener el apoyo de sus colegas, sino de enfrentarse a sus propios fantasmas, esos que siempre habían cuestionado su capacidad para liderar. ¿Sería suficiente su deseo de progreso, su evidente pasión? El impulso de la adrenalina comenzó a crear una desconexión al combinar el miedo con su creciente esperanza. Al borde de la conclusión de la reunión, un director conocido por su oposición habitual se levantó, su mirada afilada como un cuchillo. Javier, debemos ser claros. ¿Qué pasaría si este programa falla? ¿Es nuestra reputación lo que está en juego aquí? Esa pregunta resonó en el silencio que siguió, un eco que lo llevaba a la confrontación de sus propios temores. Por un instante, sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La posibilidad del fracaso se infiltró en su mente, sembrando dudas. Sé que soy capaz de cambiar la percepción y la cultura de la empresa, pero ¿y si no era suficiente? Pero de inmediato, recordó las historias que había compartido. Cómo había transformado obstáculos en oportunidades. Es natural tener miedo al fracaso, empezó a responder, su voz calmada y elocuente. Pero más aterrador que fallar, es no intentarlo. La voluntad de arriesgarse y aprender, es lo que nos hará crecer como líderes y como empresa.
En esos momentos de confrontación y cuestionamiento, se percató de que el verdadero desafío no era simplemente presentar una propuesta, era redefinir quién quería ser dentro de la organización. Caminaba por un camino que exigía mucho más que habilidades y conocimientos. Demandaba valentía y autenticidad en su defensa. Al salir de la sala, sintió un torbellino de emociones. Esperanza, miedo, pero más que nada, un insaciable deseo de avanzar. ¿Cuánto estarían dispuestos a arriesgar sus colegas para asegurar un futuro en el que la humanidad y la productividad coexistieran en armonía? La respuesta estaba por llegar, y Javier se sintió listo, aunque el viento del cambio seguía soplando con una fuerza inesperada. Mientras se alejaba, el eco de la reunión lo instigaba a continuar con su búsqueda de autenticidad. Mas la verdadera batalla estaba por comenzarse, no solo con la Junta, sino dentro de su propio ser. ¿Podría sostener la frágil alianza entre su propósito y su identidad? Con esa incógnita lo apremiaba. Avanzó hacia la siguiente fase de su viaje. El impacto de sus elecciones estaba a un paso de hacerse palpable. Javier caminaba hacia su oficina, el zumbido de la reunión aún resonando en su mente. Había logrado avanzar, pero su victoria se sentía incompleta. Una pregunta persistía. ¿Y si sus esfuerzos no eran suficientes? En la soledad de su espacio, se dio cuenta de que la presión que había sentido no solo provenía de la Junta, sino de la necesidad de demostrar su valía a sí mismo. Este era un momento crucial en su desarrollo personal y profesional. Mientras revisaba sus notas, las interrogantes lo bombardeaban. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si su idea era desestimada una vez más? Sin embargo, algo en su interior comenzó a cambiar. La incertidumbre empezó a transformarse en un impulso renovado para profundizar en su propuesta. La experiencia de la reunión lo había sacudido, pero no lo había destruido. Se sentó y trazó un mapa de su próxima estrategia. La mentoría no solo era el objetivo, también debía enriquecerla con la experiencia de quienes habían pasado por situaciones de desafío antes que él. Javier tomó la decisión de incorporar historias reales de empleados a lo largo de la presentación. Conocer sus luchas y logros podría no solo humanizar su propuesta, sino también establecer un puente emocional con aquellos que la escucharían. Pero a medida que delineaba su plan, no podía evitar enfrentarse a sus propias inseguridades. Buscó en su memoria momentos pasados, aquellos en los que había sentido que no era suficiente. Recordó cuando había sido pasado por alto para ascensos, cuando había escuchado comentarios sutiles que lo hacían dudar de su lugar en la empresa. Con cada remembranza, la voz de la duda empezaba a perder fuerza. Era hora de transformar esas experiencias en poder, no en limitaciones. Se propuso una nueva meta, no solo presentar un programa, sino convertirse en un agente de cambio genuino. Javier quería que sus colegas lo vieran no solo como un compañero, sino como alguien que había sido testigo y había superado adversidades. Con cada palabra escrita, su compromiso se hacía más fuerte. Con cada historia que incorporaba, sentía cómo su voz interna se tornaba más clara y más fuerte. Al finalizar, decidió que también debía prepararse para las críticas. La mayoría de los logros significativos nacerían del refresco de visiones opuestas. Meditó sobre los puntos de vista potencialmente adversos sobre su propuesta, preparándose para enfrentarlos con un nuevo enfoque. Empatía. Estaba dispuesto a escuchar y fusionar ideas, en lugar de ver la oposición como un conflicto, sino como un diálogo que pudiera enriquecer su planteamiento. El día llegó. En la reunión que convocó para presentar su propuesta final, Javier entró con una mezcla de nerviosismo y determinación. Se sentó al borde, tomando un momento para observar a sus colegas. Muchos de ellos habían sido parte del escepticismo, pero ahora se encontraban en el umbral de una nueva posibilidad. Presentó sus ideas entrelazadas con narrativas emocionantes, historias de empleados que habían batallado en sus trayectorias, resonando en el corazón de la audiencia. Sin embargo, cuando terminó la exposición, una atmósfera tensa surgió. Un miembro del equipo, conocido por su visión rígida,
comenzó a cuestionar la efectividad de la implementación. Javier se sintió vulnerable de nuevo, como si su identidad profesional estuviera expuesta. La urgencia lo invadió. Mientras luchaba contra la presión de la crítica, la verdad emergió en su mente. El verdadero reto no solo era vender una idea, sino defender su propósito. La sala se silenció. Javier tuvo un instante de revelación. La respuesta que buscaba no solo se hallaba en estadísticas o promesas, sino en su autenticidad y su disposición a ser vulnerable frente a sus colegas. Se preparó para responder, pero no desde un lugar de defensa furiosa, sino con una sinceridad que podía conectar. Sé que hay temores sobre esta propuesta, dijo, su voz resonando en el aire. Pero creo que el fracaso no debe ser el fin, sino el comienzo de nuevos aprendizajes. Estoy aquí no solo para defender una idea, sino para crecer juntos, como equipo. Justo cuando creía tener el control de la conversación, una figura familiar interrumpió. Era Sandra, la directora de finanzas, mirándolo con una intensidad inesperada. Lo que dijo a continuación cambiaría por completo la dirección de la reunión. ¿Sería la oportunidad que él había esperado, o un golpe letal a su ambición? El futuro de su propuesta pendía en la balanza, y Javier se sintió atrapado entre la esperanza y el temor. Sandra miró a Javier con una mezcla de curiosidad y atención. No puedo evitar sentir que hay un componente crítico que falta en tu propuesta, comenzó, dejando que sus palabras navegaban en el aire. Hablas de mentoría y diversidad, pero ¿cómo planeas abordar la resistencia que probablemente enfrentarás de aquellos que no creen en este cambio? El desafío, aunque imponente, resonó profundamente en Javier. Recordó todas las historias vividas, cada obstáculo superado. Este era el ápice de su lucha. No solo presentar una idea, sino establecer un movimiento que implicara confrontar la resistencia interna y ganar corazones. Entiendo que existan dudas, respondió Javier, su voz firme de determinación. Pero cada resistencia nace del miedo a lo desconocido. Mi objetivo es crear un entorno seguro, donde se fomente el diálogo, donde las experiencias individuales sean parte del aprendizaje colectivo. Sandra asintió, como si estuviera ponderando sus palabras. La comunicación involucrando a quienes se oponen puede ser clave, pero ¿le has dado un pensamiento sobre cómo enfrentarás las críticas de manera proactiva? Javier sintió que la conversación empezaba a tomar un rumbo positivo. Cada crítica es una oportunidad para reflexionar. Creo que formaremos un grupo de trabajo que pueda abordar las inquietudes en tiempo real, generando transparencia. También sería útil establecer reuniones periódicas para compartir progresos y ajustes en el camino. Eso suena interesante, intervino otro miembro de la junta. Pero, ¿qué pasará si inicio este cambio y aún así veo resquicios de resistencia al cierre de la primera etapa? Si esa situación se presenta, dijo Javier, tomando un respiro profundo, deberíamos tener ya una metodología de seguimiento donde no solo midamos datos, sino que también evaluemos percepciones. Aprender a escuchar lo que funciona y lo que no, nos permitirá ajustar el rumbo y ganar confianza. Viendo cómo su apasionada defensa comenzó a conectar y resonar con sus oyentes, Javier sintió una oleada de compromiso y claridad. Esa lucha interna que lo había perseguido durante tanto tiempo, se empezaba a disipar. Este no solo era un esfuerzo por una propuesta o un logro personal, era un camino hacia un futuro donde todos aprendieran juntos. A medida que la reunión avanzaba, los cuestionamientos se convertían en sugerencias. Las miradas de desdén empezaron a transformarse en interés y respeto. El desafío se convirtió en un diálogo constructivo. Javier, sintiéndose revitalizado por las interacciones, compartió más ejemplos de organizaciones que habían transformado su cultura, enfatizando que el éxito no se mediría solo por métricas, sino por la calidad de las relaciones construidas. Cuando la reunión llegó a su fin, el ambiente era notoriamente diferente al de su exposición inicial. Los miembros de la Junta comenzaron a expresar su apoyo, comprometidos a trabajar juntos en el desarrollo del programa. Sandra, especialmente, observó a Javier con admiración. Me gustaría hacer un seguimiento sobre cómo podríamos implementar estos cambios, dijo,
su tono ahora amistoso. Javier sintió que su espíritu se elevaba. La reunión no solo había sido un éxito, había logrado lo que se había propuesto: transformar un momento de incertidumbre en uno de confianza y colaboración. La representación y la voz que había encontrado no solo eran sobre él, eran sobre todos aquellos que aún luchaban por ser escuchados. Cuando salió de la sala, un torrente de emociones lo invadió. Había enfrentado sus demonios, había planteado su verdad, y encima de todo, había ganado aliados en su lucha por una cultura organizacional más inclusiva. Reconoció que este cambio acababa de comenzar. Con cada pequeño paso, se sentía más fuerte y más firme en su propósito. Javier comprendió que lo que había logrado no era solo un triunfo profesional, sino una reafirmación de su valor personal y su fortaleza. Al salir del edificio, recordó las palabras de su madre y de Daniel. La resiliencia había sido su guía. Al final, era el viaje personal lo que había transformado la perspectiva de quienes lo rodeaban. El futuro parecía brillante, lleno de promesas y conexiones. Javier había tomado un camino que iba más allá del reconocimiento individual. Había sido el artífice de un cambio significativo. Su historia, al fin, era una esperanza viva para aquellos que seguirían sus pasos. Al culminar su jornada, sintió una reafirmación de su esencia. Su voz no solo había sido escuchada, había resonado en el corazón de la organización. La mentoría, la diversidad, el cambio, todo se entrelazaba con su legado. Fue el momento de romper barreras, no por él, sino por todos los que venían detrás. Era tiempo de abrazar el futuro, abrir la puerta a la posibilidad de ser el cambio en esta aerolínea. Y así, Javier salió lleno de confianza, sabiendo que una nueva era había comenzado. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia inspiradora. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo Javier logró transformar su vida. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas vean esta conclusión conmovedora. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que sin duda cambiarán vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta historia de superación personal.